porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. De Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Muy buenos días, amada iglesia, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos en este domingo 29, ¿sí? El día ya 10º de lo que el gobierno nos envió a que nos guardáramos. Igualmente recuerden lo que nos dice Isaías 26:20 acerca de que entra a tu casa por un momento, por un tiempo, y reúnete con el Señor mientras pasa la ira del Señor. Así de que los invito a que estemos muy atentos a esto, lo que nos dice el mensaje de su palabra, y quiero también invitarlos para que estemos usando, ¿sí?, lo que de una u otra forma
puede protegernos para que nosotros podamos estar bien delante de nuestra familia y podamos estar bien de nuestra familia y también de nuestros compañeros y amigos. Recuerde que es mejor estar aislado un tiempo en su casa con su familia, alrededor de aquellos que lo aman, ¿verdad?, que estar un tiempo aislado, cerca de 20 días, allá en un hospital, donde no tenemos ese calor humano, sino tener la atención de los médicos. Igualmente, oremos para que otras personas también asuman la responsabilidad de esto. Quiero invitarlo por favor a orar en esta hora y pedirle al Señor que nos direccione en esta hora con este mensaje que el Señor me ha dado para la iglesia hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este espacio que nos permites tener, de poder estar en comunión, en tu presencia, Señor, de poder, Señor, orar tu palabra, Señor, y poder, Señor, juntos, Señor, unidos allá en cada hogar, Señor, en el calor de la familiar, Señor, poder clamar a ti en el nombre de Jesús. Pido por favor que nos ayudes, que nos hables, Señor, que acalles toda ruido de afuera, Señor, y podamos nosotros concentrarnos en tu palabra, Señor, para glorificarte y exaltarte. Te alabo y te bendigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos en tus manos. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos, por favor, en esta hora a que vaya usted a su Biblia, que vaya usted a la Biblia, mientras usted va abriéndola allí, va buscándolas, vaya al closet, vaya al lugar donde usted ubica a su Biblia, y quiero invitarles que mientras van algunos y otros están ahí sentaditos, juiciositos, escuchando la palabra, miremos lo que dice la palabra en Lucas capítulo 22, 39 al 44. Quiero invitarlo por favor allí, y es un espacio donde la palabra nos dice que el Señor, ¿sí?, en el versículo 39, nos dice que Jesús ora en Getsemaní, ¿sí? Fue un tiempo de crisis, pero mire cómo lo aborda el Señor, y quiero que oremos en la palabra de esta forma, ¿sí? Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de la evolución de su Santo Espíritu. Dice el 39, salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es tremendo lo que nos dice la palabra. Por eso tenemos que nosotros decirle en estos momentos en los cuales llegan muchos mensajes de pánico, los cuales crean una incertidumbre alrededor de nosotros, tenemos que decirle al miedo, detente, ¿sí? Decirle al miedo que se detenga. Si hoy, me da la oportunidad, Señor, de estar frente a ustedes, yo quiero decirle a ustedes que Dios los bendiga en este día. Quiero desearles un buen día, ¿sí? ¿Sí? Este día tengo que pronunciar una frase de bendición y desearles un buen día, ¿sí? Seamos nosotros, con esos buenos días, cuando deseamos esto, somos portadores de buenas noticias, ¿sí? En el primer día que inició todo este aislamiento preventivo local y luego ya nacional, yo me propuse, y creo que muchas personas se han propuesto, a ser sensibles con lo que los rodea, ¿sí? Y cuando uno sale, ¿sí? Puede salir temprano, cuando sale ya sea a pie, en el carro, de acuerdo a las normas establecidas como tal, ¿sí? Uno puede escuchar cómo las personas empiezan a compartir, empiezan a ir, empieza uno a pasar por la calle y empieza a escuchar risas, también escucha el mundo en partes, personas que oran, otros que colocan música, ¿sí? Otros clamando al Señor para que Él sane la tierra, ¿sí? Sane nuestra tierra. Y tuve que salir, lo repito una vez más, como lo permite la ley, de a uno.
¿sí? Y en esos momentos que salía, tuve la confianza, tuve la certeza de que Dios estaba conmigo, ¿sí? Y una vez más me convenzo de que solamente Dios tiene el control, ¿sí? Sabemos que Dios tiene el control. Y es por esto que me convenzo una vez más de que como iglesia no debemos de parar, ¿sí? No debemos de parar. No vamos a dejar de predicar el evangelio, ¿sí? Aunque por estos medios se hace necesario, con nervios, con todo lo que nos suceda, con los impases, con las equivocaciones, pero no podemos dejar de predicar el evangelio, ¿sí? Vamos a ser persistentes para que cada persona escuche, cada persona de la iglesia escuche la palabra del Señor y que alcancemos por los medios, ¿sí? A todas las personas. Para que haya una palabra, una voz de aliento, una palabra de aliento, una palabra de esperanza en el medio de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, en este día precisamente quiero compartirles este texto de la palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 22. Y a través de este capítulo vemos cómo desde que Jesús, escuche bien, cómo desde que Jesús se encontraba celebrando la Pascua, ya le buscaban para matarle, ¿sí? Y lo dice el versículo 1. Eso es lo que dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 22. Sin embargo, conociendo previamente, se celebra la Pascua, su última cena, ¿sí? Y él les enseñaba lo más importante es el servicio, ¿sí? Y es ahí cuando termina la reunión. Es decir, cuando él está enseñando que lo más importante es el servicio, ahí termina la reunión. Dice el versículo 39 de la siguiente manera: y saliendo, escuche bien, saliendo se fue, como solía, ¿sí? Es decir, que había un hábito en él, había un hábito en Jesús. Como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice la palabra que oró. Y el versículo 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Escuche bien, cuando estaba en agonía, dice este versículo, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, nos deja ver el texto miren bien, la íntima comunión con el Padre, ¿sí? La íntima comunión de Jesús con su Padre. Dice que Él fue al monte, como solía hacerlo, y ese es el lugar y esa es la repetición, lo que tenemos que hacer día a día nosotros, ¿sí? Algunos, la semana pasada, a duras penas oraban, o tal vez rezaban unos minutos una plegaria, ¿sí? Escasamente lo harían, pero sé que una semana, sí, pasada una semana de ese tiempo ahora, su fe ha crecido. Eso espero yo, ¿sí? Y se sienten quizás más seguros y más cerca de Dios cuando lo hacen, porque están más cerca de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús se encuentra en este escenario en medio de una crisis. Y algunos podrían preguntarse: ¿cómo? ¿Jesús en crisis? No, Jesús en medio de la crisis. Y quiero hablarte hoy de cómo enfrentar estos problemas, estas dificultades, esto que estamos atravesando, con el mejor ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, vemos que de una u otra forma todo esto se vio venir cuando escuchábamos la noticia en China, cuando veíamos cómo pasaba a Europa y sucesivamente, y cómo llegó a nuestro país. Vemos eso, ¿sí? Y el versículo 1 nos habla también, del capítulo 22 nos habla de una crisis, de un momento difícil que estaba viviendo Jesús, pero él lo veía venir, ¿sí? Por eso Jesús tenía total conocimiento, como nosotros tenemos el conocimiento de que esto iba a venir. Jesús tenía el total conocimiento previo de lo que iba a vivir, del sufrimiento de su cuerpo, del maltrato, del dolor, del desgaste físico que lo llevaría a la muerte.
¿sí? Desde la primera semana de enero y en adelante, todo el mundo, ¿sí?, vio lo que venía. Muchos entendidos en los tiempos se aislaron de inmediato. Y algo en particular que en Italia, un pueblo llamado Bo Euganeo, ¿sí?, un pequeño pueblo italiano, tan pronto tuvo el primer contagio, comenzó su cuarentena, ¿sí? Identificó 6 contagios por contacto y en adelante no hubo ningún infectado. Llegó a un tope, cerró sus fronteras, fue el primer lugar donde hubo cuarentena en el caso de Europa para aislar y para proteger a su familia, ¿sí? A diferencia de los colombianos, ¿sí? Los colombianos, aunque estamos escuchando, estamos reaccionando tarde y no estamos tomando las medidas respectivas, ¿sí? Porque creemos que esto no va a tocar a nuestra familia, ¿sí? Pero toco este tema de la crisis porque ahora, además de esta pandemia, y quiero que coloque mucha atención en esto, ahora aparte de esta pandemia que tenemos, vamos a enfrentar otro tipo de crisis más intensas que sí nos van a rodear de inmediato, ¿sí? Al estar en nuestras casas, en nuestros hogares, este aislamiento preventivo va a hacer que muchos, ¿sí?, hicieron que muchos tuvieran medidas. Unos no los tomaron por descuido, otros por falta de recursos, ¿sí? Pero en estos 19 días para Colombia nos vamos a enfrentar crisis de escasez de alimento, las crisis inmediatas que vamos a tener, crisis de alimentos, de intolerancia en los hogares. Ya en la casa no me aguantan a mí, llaman y me sacan la casa porque por lo imperativo que soy yo como tal, ¿sí? La desesperación en muchos hogares del estar encerrados, de no poder salir, la ansiedad, tal vez ir a la nevera, ir a buscar allá qué hay, qué no hay, y vamos a salir rodando. Tal vez la ansiedad nos va a llevar a comer, nos vamos a poner irritables, ¿sí? Vamos a poner tal vez mal geniados, tal vez van a haber peleas, contiendas, va a llegar la depresión y muchas más al interior de nuestros hogares, ¿sí? Y de puertas para afuera vamos a tal vez a conocer las noticias de robos, de situaciones de vandalismo, hasta muertos por la desesperación, tal vez por un plato de comida en un hogar. Y podemos llegar a esto, hermanos. Y la tarea de hoy, ¿sí?, es advertirles que vienen otras situaciones difíciles, vienen otros problemas, otras dificultades, pero tal como Jesús lo hizo, de ti depende que la crisis o los problemas te rodeen a ti o te afecten, que te rodeen o te afecten, ¿sí? ¿Y cuál es el modelo de Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Sí? En versículo 40, veamos, vaya su palabra, vaya a la Biblia, cómo reaccionó Jesús ante esa situación. Vi lo que hizo él. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a instancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué? Oró. ¿Sí? Mire cómo enfrenta la situación Jesús. Iglesia, nosotros debemos entrar en oración. No nos podemos descuidar. Busquemos a Dios, hablemos con Él. No caigamos en el error de que mañana oro. ¿Sí? Hazlo hoy. La oración tiene el poder de conectarte con el Padre. Y eso lo sabía Jesús. Por eso en el 40 lo primero que le instruye, oren para que no entren en tentación. Y él se fue a un tiro de piedra, como a 50-40 metros. ¿Para qué? Orar con el Padre. No caigamos en el error de que mañana oramos. No, mañana oro. Tenemos que hacerlo hoy. La oración tiene el poder, como lo decía anteriormente, tiene ese poder de conectarnos con el Padre, ¿sí? Y cuando ores, el Espíritu Santo, cuando oremos, el Espíritu Santo te da el amor, te da la paz, te da el gozo, te da la mansedumbre, te da la bondad, te da la benignidad y uno de los más importantes en este tiempo, el dominio propio. Que es lo que necesitamos como seres humanos para no hacer daño a los demás. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, ¿sí? Allá en la casa reaccionamos, pero cuando tenemos el dominio propio, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a actuar de la manera correcta, ¿sí? En segundo lugar, las dificultades
despertarán el miedo, ¿sí? Las dificultades despiertan el miedo. Y el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, ¿sí? Cuando uno se siente en peligro, uno siente miedo, real o supuesto, ¿sí? Presente, futuro, incluso pasado, dice en Wikipedia. Y es que el miedo se desborda en los seres humanos cuando las cosas se nos salen del control. Y recuerden que hablábamos el miércoles de esa situación, acerca del estrés, de la preocupación. Pero cuando algo se nos sale del control, empieza a brotar todo eso, ¿sí? Es como una reacción en cadena. La pérdida del control viene del miedo, ¿sí? Y luego la respuesta de Jesús en medio de esa crisis. Y esto no es. Jesús sabía qué hacer en medio de la crisis, pero ¿cuál fue la respuesta a esa crisis? ¿Sí? Y Jesús hace algo importantísimo que muchos de los seres humanos no estamos haciendo tal vez. Pero miren lo que dice el versículo 42. Vaya la palabra. Miren lo que dice el versículo 42. ¿Qué hizo? ¿Sí? ¿Cómo enfrentó Jesús esa situación, esa crisis, ese momento difícil? Jesús expresó al Padre sus sentimientos. Escúcheme bien. Jesús expresó al Padre sus sentimientos. Y dice, y puesto de rodillas, ¿qué? Oró. ¿A quién? Al Padre. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Exacto, muy bien. Creo que quizás esta es una de las mejores estrategias, si no la mejor estrategia, la única estrategia que podemos tener para enfrentar cualquier situación de miedo, ¿sí? Podemos expresar que tenemos miedo. Por ejemplo, podemos hablar con nuestra esposa o nuestro esposo, ¿sí? Pero tenemos que tener prudencia con nuestros hijos. Recordemos que ellos están bajo nuestra protección, están bajo tu protección para que tú les fortalezcas, para que yo pueda fortalecerles. Pero ¿qué hacer cuando ya lo hemos expresado? ¿Sí? Quizás los que están a nuestro lado están en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, haz algo básico. Busca ayuda, llama a tu pastor, llama a un consejero, llama a una persona de confianza que te dé tranquilidad, ¿sí? No te dejes ganar de la ansiedad y de la desesperación. Pero tal vez lo más importante, yo creería que lo más importante que debes de hacer desde el comienzo es decírselo al Padre Celestial en oración, ¿sí? Considero yo. Jesús se lo dijo al Padre, nos dice la palabra, ¿sí? Se lo dijo al Padre. Y algo muy importante, cuando hables con el Padre, no quieras que el Padre obre conforme a tu voluntad, a mi voluntad, sino ¿a quién? A la suya. Recordemos, Él es quien finalmente, ¿qué? Tiene el control. Él nos dará ánimo y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. ¿Ven? Entonces, de eso se trata. Ahora, en tercer lugar, vemos cómo vencemos los problemas. Los problemas de esta índole podemos vencerlos con fe. Cuando tú y yo tenemos la fe depositada en Jesús, la confianza en Jesús, yo puedo vencer cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, miren lo importante. Es natural sentir miedo, ¿sí? Pero cualquier situación, cualquier problema, tenemos que recordar que lo podemos vencer con fe. Fe en el Señor Jesús. Entonces, es natural sentir miedo para protegernos. Pero lo que debe suceder es que no nos podemos dejar invadir de un miedo, ¿sí? De un miedo que nos paralice, ¿sí? Porque esa reacción será conforme a lo que gestemos en nuestros pensamientos. Jesús sabía y tenía plena confianza de a quién le estaba entregando sus temores y sus emociones. Nada más y nada menos que al Creador de los cielos y la tierra. Él estaba entregando al Señor, ¿sí? Estaba entregando. Por eso es muy importante que entendamos esto. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? Él les hizo esa pregunta. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? No puedes caer, o no podemos caer en la mentira del diablo del pánico, ¿sí?
Nosotros debemos saber soportar buenas noticias. Debemos dar buenas noticias de paz, de esperanza, ¿sí? No compartas nada que no edifique. Escúchame bien, ten mucho cuidado cuando a tu celular llega algo y tú quieres enviar algo. Escucha bien, mira cuando vayas a enviar algo si verdaderamente edifica al espíritu, que edifica al cuerpo de Cristo. No compartas nada de lo que no edifique. Por el contrario, levántate cada día a orar. Levantémonos a orar. Hay un plan de oración a las 10 de la noche todos los días, orando por esta situación que estamos atravesando como iglesia presbiteriana, ¿sí? Que tu día, que mi día, que nuestro día sea un día de oración las 24 horas, aun cuando duermas. ¿Por qué? Dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir, ¿qué? Confiado. ¿Sí? Llama a alguien que esté solo, llama a una persona que sepas que esté solo, llámala y empieza: hermano, hermana, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a decirle al Señor, vamos a colocar este momento en la mano del Señor. No sabemos, escúchame bien, porque esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros no sabemos si lo que estamos viviendo es castigo de Dios. Nosotros no sabemos si fue descuido o fue a propósito del hombre. O no sabemos tampoco si es un ataque de Satanás. Pero lo que sí sabemos, lo que sí es claro es que escrito está, que esto iba a venir, ¿sí? Hay un libro que tiene, y yo te recomiendo que leas ese libro en este tiempo. Hay un libro que tiene los registros de todo lo que está sucediendo. ¿Sabes cómo se llama ese libro? Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis. Mateo 24 lo registra y lo antecede. Pero lo que quiero, lo que más bien el Señor quiere despertar con su palabra en usted y en mí y en toda su iglesia, ¿qué es? No es miedo, sino paz. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿cómo paz? ¿Sí? El miedo se logra controlar cuando le damos a conocer al cerebro, ¿sí?, el final de la historia, ¿sí? Sea que que esté por darse o que esté escrita o sea una promesa dada. Y es la Biblia, el Apocalipsis, quien te puede dar a conocer el final de la historia. Cuando usted lee el final de Apocalipsis se va a dar cuenta, hermano y hermano. Es una realidad que el mundo tiene que pasar. ¿Por qué? Por guerras, uno, muy bien. Otra, muy bien, por muertes, está bien. Otra, por plagas, muy bien, están bien, estamos conectados por esas tres, ¿sí? Pero también es real que hay una esperanza con Cristo en la eternidad. Y vuelvo y recalco, ¿qué nos dice terminando la palabra? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la verdad, eso es lo que debemos enseñar nosotros. No podemos asegurar que el fin del mundo es mañana, ¿sí?, como algunos irresponsables están haciendo, ¿sí?, o que es en un mes o en 10 años. Pero lo que sí es cierto es que escrito está. Es decir, todo lo que estamos sucediendo, todo lo que estamos viviendo está escrito, ¿sí? Se está acercando el día de la venida del Señor. Va a haber un rapto, escúchame bien, un rapto, va a haberlo, donde todo aquel que haya confesado a Cristo como Señor y se haya arrepentido de sus pecados, Él le va a recoger ese día y Él le llevará frente al Padre, porque todo pecado le fue borrado a causa de su sangre. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra. La mente de Jesús conocía, escúchenme bien, el final de la historia. Final, victoria y resurrección. Se basó en las promesas que desde Génesis capítulo 3 versículo 15 estaban escritas. Confió en el Padre y la respuesta del Padre fue enviar un ángel. Cuando Él oró, cuando Él clamó, dice la palabra que ¿a quién envió? Dice allí que envió un ángel, se le apareció un ángel. ¿Para qué? Del cielo, para fortalecerlo, ¿sí? Yo hoy, escúchame bien, yo hoy en el nombre de Jesús declaro que en el momento que oramos como iglesia, en este momento Dios nos está enviando un ángel para fortalecernos, ¿sí? Que el Señor viene a traerte fortaleza a tu vida, a tu familia, allí donde estás. Allí donde estás siendo bendecido. Allí donde estás recibiendo poder de Dios. Allí donde estás recibiendo la unción del poder de Dios. ¿Estás convencido de esto, hermano y hermano? Yo veo el ángel del Señor. Yo veo el poder de Dios fortaleciéndome a mí para fortalecer a otros, para fortalecer a tu
tu casa, a tu familia. Un ángel que viene del cielo para fortalecernos a nosotros como iglesia, para que sigamos adelante. Aquí el texto es bien claro, hermano y hermana. Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús, y asimismo dice que Él enviará, ¿sí?, para que nos fortalezca. A manera de conclusión, el texto termina diciendo en el versículo 44: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No necesariamente porque Jesús oró se cambiaron los planes del Padre. No necesariamente porque ores mañana desaparecerá este virus y la vida va a seguir como si nada. No, son 19 días guardados en una medida preventiva. Dios guarde, o Dios nos guarde a nosotros, Dios nos guarde a usted, hermano y hermana, de caer enfermos, y aún más de la mente perversa de los seres humanos que hacen terrorismo con virus y armas químicas. ¿Sí? Vienen, y estamos en tiempos difíciles, vienen tiempos de crisis que nos van a rodear, pero nuestra mirada, ¿sí?, estarán puestas en nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿En quién? En Jehová Rafa, ¿sí?, que es nuestro sanador. En Jehová Jiret, que es nuestro proveedor, porque Él es el que va a proveer en estos tiempos. Cuando tal vez tú no tienes en tu alacena algo, Dios te va a proveer. Dios es tu sanador. Si llegara la enfermedad, ese Dios Rafa, hermano, va a llegar a tu puerta. Nuestro escudo y nuestra fortaleza, creyendo fielmente hasta el último momento que en Él, solamente en Él hay esperanza. Por eso quiero que terminemos en esta mañana con este salmo y que leamos cuidadosamente lo que dice la palabra del Señor. Vaya por favor al Salmo 91. Busque allí por favor. Voy a esperar un segundo que usted vaya al Salmo 91 y oremos. Sí, oremos la palabra. Digamos de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene ahí? Muy bien, entonces leámoslo todos a una sola voz. Vamos a leerlo todos a una sola voz, ¿ok? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice Salmo 91, 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Iglesia, así como el Padre envió un ángel a Jesús para fortalecerlo, asimismo está enviando un ángel, está enviando su palabra para fortalecerte a ti, para fortalecerme a mí, y a su vez para que fortalezcas tu familia y fortalezcamos a los que tenemos alrededor. Es mi deseo que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja y coloques por tu palabra, su palabra. Amén. Así de que te pido que oremos y pidamos al Señor dirección en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ese espacio en el cual, Señor, tú has creado, Señor, un espacio, Señor, de 19 días. Y tal vez, como lo han dicho las voces que tienen la autoridad para decirlo, tal vez vayan 15 días más. Pero te queremos pedir, Padre, que en esta cuarentena podamos acercarnos y como iglesia nos acerquemos más a ti, Señor. Que nosotros, Señor, como iglesia, te busquemos cada día más, Señor. Que busquemos tu rostro, Señor. Que como familia volvamos a edificar ese altar familiar.
Que como familia podamos leer juntos la palabra, que podamos leer un libro, Señor, juntos, que podamos, Señor, hacer esos ejercicios, Señor, Padre, y todo lo que nos pueda alimentar, que es por medio de tu palabra, Señor, para poder pasar esos tiempos, Señor. Sabemos que vamos a vivir esas crisis inmediatas, como son problemas, dificultades, discusiones al interior del hogar, pero sobre todo te pedimos en esta hora que nos des dominio propio. Padre, tu palabra lo dice, Señor, que cuando tenemos dominio propio, Señor, podemos tener dominio de todo el cuerpo y de todo lo que hacemos. Ayúdanos, por favor, en esta mañana a reconocerte, Señor, a poder extender mi mano para orar por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, a orar por mis vecinos, Señor, a predicar tu palabra, Señor, por medio de las redes sociales, no solamente para hacer otras cosas, sino para hablar tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús, que tu bendición sea derramada sobre la iglesia Nueva Jerusalén. Bendícenos en esta mañana y te pido por favor que nos acompañes en el resto, Señor, de día. Gracias por tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Bueno, amada iglesia, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo Dios mediante el miércoles, Dios mediante, con el estudio que estamos haciendo, y que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Bendiciones. Solo en la montaña, de rodilla él está pidiendo a Dios que le escuche, pues el tiempo se ha cumplido y la noche más oscura ya llegó. Hay un hombre que ya enfrenta su destino y le esperan los maderos de una cruz. Sin embargo, en su llanto está pidiendo por aquellos que creyeron en su amor. En ese monte de olivos Jesús se transfiguró y su cuerpo sudó sangre, todo en él se estremeció. Padre, Padre, haz en mí tu voluntad. Padre, a este cáliz tan amargo yo lo tengo que pasar. Nunca he visto tanto amor hacia esta humanidad, un sacrificio como el que hizo Jesús. Nadie ha podido nunca igualar. Muchas veces nos preguntamos si quizás Jesús tuvo miedo al saber que había de morir. Y leyendo las Escrituras, uno comprende que Él sabía conscientemente que la hora de su muerte se acercaba y dentro de Él su alma se turbaba. De rodillas Jesús en el monte de los Olivos clamó: Padre mío, con gran voz, todas las cosas te son posibles para ti, pero tu hijo siente miedo de morir. Si tan solo pasara esta copa de mí, pero sé que no es lo que yo diga, sino lo que tú has preparado para mí. Así Jesús clamó a su Padre con tanto amor que su corazón se desarmaba en cada clamor. Jesús también lloró aquel día, su corazón como nunca se entristeció y en sus mejillas caían lágrimas de dolor. Él lo hizo todo por amor, lo hizo por vos, lo hizo por mí, por los que lo aman, por los que lo niegan. Y hoy recito estas palabras
en honor de aquel que nos salvó. Toda la creación alabe al Salvador, paz en el cielo y gloria en las alturas, gloria a nuestro Redentor. Jesucristo hecho hombre, fue aquel que nos salvó. Hubo un hombre que pagó por nuestras culpas. Siendo Dios se humilló hasta morir. Y hoy su sangre nos renueva la esperanza De otra Pascua, de un continuo resurgir. En ese monte de olivos Jesús se transfiguró. Y su cuerpo sudó sangre, todo en él se estremeció. Padre, Padre, haz en mí tu voluntad. Padre, Padre, a este cáliz tan amargo yo lo tengo que pasar. Y fue María, su madre dolorosa, al pie de la cruz, quien lo acunó en sus brazos, como cuando era niño, Jesús.